podemos mirar a nuestro alrededor y podemos decir, ¿yo qué le puedo dar al Señor? ¿Qué le puedo dar a Jesús? Si Él lo tiene todo, Él es dueño de todas las cosas. Su palabra dice que todo es de Él y para Él. Pero hay algo que nuestro Señor anhela de nosotros, en nuestra verdadera adoración, en nuestro corazón rendido y dispuesto. Un corazón que reconozca que le necesitamos, que Él nos hace mucha falta, que nuestras vidas no pueden tener sentido si Él no está en medio de nosotros. Y a través de esta hermosa adoración podemos cantar, podemos declarar con nuestra boca que Él es digno, y que vamos a ofrecer nuestro corazón, vamos a ofrecer una verdadera adoración, y sabiendo que Él está viendo nuestros corazones, sabiendo que Él está escudriñando nuestras vidas, que Él está mirando lo más profundo de nosotros, y que queremos realmente darle adoración, darle exaltación, que es lo que Él se merece. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más. Dile al Señor en esta noche, nada que te apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, oh. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, oh. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón, dile al Señor, quebrantado
rendirnos delante de ti, Padre, y declarar, Señor, que tú eres digno eternamente, Señor. Queremos, Padre, derramar, Señor, nuestros corazones, Padre, delante de ti, Señor. Oh, Padre, te amamos, Señor. Y decimos, Señor, traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama. Quiero ser íntimo. Y yo sé que no hay nada entre nosotros. Mi corazón canta, Jesús. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama. Quiero ser íntimo. Y yo sé, no hay nada entre nosotros. Mi corazón canta, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos, que la paz y el shalom de Dios sean sus vidas. Damos gracias a nuestro Padre por este tiempo hermoso que nos permite conectarnos una vez más. Yo doy gracias al Señor porque Él es bueno y sus misericordias son infinitas para con sus hijos. Le bendigo a todos los que se han podido conectar y a todos los que se van a ir conectando a esta transmisión de este estudio de guerra espiritual y liberación que hacemos todos los días miércoles para poder instruir y capacitar al pueblo de Dios. Damos gracias a Papá porque Él es maravilloso y es bueno en todo tiempo. Yo bendigo a todos los hermanos que están conectados
Sean todos muy bendecidos, toda la gran familia ministerial que ya están atentos a esta transmisión, sean completamente bendecidos. Hoy día vamos a dar continuidad a un tema el cual hemos estado ya llevando hace unas par de semanas, donde estamos hablando del territorio, el cual es el territorio de combate, el territorio donde los hijos de Dios tenemos que pelear esa batalla, entrando a una zona de combate, una zona de poder guerrear y una zona de pelear. Sabemos que el Señor va con nosotros en todo tiempo, pero también nosotros tenemos que accionar. La semana pasada hablábamos cómo la zona de combate que se llama el mundo ha podido mantener su dominio y su territorio avanzando muchas veces, pero el Señor nos ha llamado para hacer luz en medio de esa tiniebla densa que sigue avanzando. El Señor tiene a sus hijos preparados en todo lugar y en todo tiempo para poder establecer su reino y poder manifestar lo que Él tiene para estos tiempos. Yo quiero bendecir a todos mis hermanos y doy gracias por todo lo que están saludando, nuestro hermano Esteban, nuestra hermana Subané, nuestra hermana Consuelo, por ahí la veo, nuestra hermana Sonia, que el Señor le bendiga, que se bendiga a Daisy también, a mi hermano Ignacio. Vemos también allá de Coquimbo, tenemos a nuestra hermana Sandra, tenemos a Karen, mi madre que también está conectada, que el Señor le bendiga a todos, Nathan, y bueno, que pudiéramos saludarles a todos, pero damos gracias al Señor por todos los que se han podido conectar, los que se van a ir conectando en esta transmisión que tenemos este día miércoles, así como todos los miércoles tenemos esta transmisión. Vamos a orar para quietar nuestro espíritu y para poder también alinearnos a la perfecta voluntad de Dios y podamos, hermanos, entregar e impartir lo que el Señor quiere para esta noche. Amén. Y que nada de oposición pueda interrumpir lo que el Señor quiere hacer. Así que vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, Padre bendito. Te queremos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras falencias. Señor amado, Padre Santo, negamos todo pensamiento, toda carnalidad, para poder hacer tu voluntad esta noche, Señor. Me niego, Rey de Gloria, a mis pensamientos, a mis emociones. Y Rey de Gloria, úsanos como vaso de honra para poder bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor amado, que están en esta transmisión viendo, Señor amado, Padre, expectantes a lo que tú vas a hablar y lo que tú vas a enseñar por intermedio de mis labios. Yo bendigo, Rey de Gloria, a cada hermano, bendigo a cada ministro que ha hecho un esfuerzo para conectarse esta noche y poder recibir esta palabra, la cual sé que ha nacido en tu corazón, papá. Rey de Gloria, oramos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Rey de Gloria, convencernos también, Señor amado, de todo lo que vamos a aprender el día de hoy y podamos ir menguando y moldeando, Señor amado, y cambiando también, Rey de Gloria, nuestras vidas para poder ejecutar conforme a tu diseño y avanzar conforme a tu diseño para poder seguir estableciendo tu reino, Señor. Así lo creo, así lo declaro, así lo confieso en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema el cual anunciamos unas horas antes, y vamos a hablar y vamos a seguir hablando sobre la zona de combate, pero en este tiempo vamos a hablar cómo es batallar por la carne, batallando por la carne. Ese es el título que tenemos para esta noche, y vamos a entender cómo Satanás opera mediante la carne también. El cuerpo, el alma y el espíritu del hombre están íntimamente relacionados. Nosotros somos tripartitos, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y están totalmente unificados, unidos para poder funcionar y ser el ser que somos, en este caso los seres humanos que somos y que fuimos formados y creados por nuestro Dios Todopoderoso. A causa de esto, Satanás accede por los derechos legales a una contaminación, ya sea nuestro cuerpo o nuestra parte almática. Y es por eso que nosotros tenemos que estar alerta, porque el león rugiente siempre anda buscando a quien devorar, solamente necesita una situación para poder, hermanos, entrar. Y muchas veces esas situaciones se dan. Podemos tener 23 horas maravillosas en la presencia de Dios, pero un segundo damos lugar al diablo y el diablo entra y contamina. Y es por eso, hermanos, que tenemos que estar alerta siempre, porque lamentablemente el acecho es constante y, hermanos, el hostigamiento constante. Lo que el Señor nos demanda es que no le demos ese lugar a Satanás para que contamine nuestras vidas. Tenemos que estar totalmente firmes y totalmente alertas para no caer en esa contaminación que lamentablemente muchas veces el enemigo aprovecha circunstancias en nuestra carne para contaminar nuestras vidas. Hay una palabra y quiero tomar y quiero comenzar de los inicios cuando vamos a hablar de este tema,
Cuando vamos a hablar de batallando la carne, quiero irme a los inicios, quiero hablar de Adán, quiero hablar de Eva, para poder entender un poquito cómo el enemigo es tan astuto y ocupa nuestros propios sentidos carnales para poder de alguna forma contaminar nuestras vidas y sacarnos completamente del propósito. Hay una palabra que está en Génesis 3:6, nos vamos a ir inmediatamente, te invito a que puedas ir compartiendo la palabra junto con la transmisión ahí en el muro, para poder, hermanos, ir conectándose las personas y puedan también saber de qué palabra estamos hablando. Vamos a ver Génesis 3:6 y dice así la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Dice, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Esta palabra es muy conocida, Génesis 3:6, donde vemos, hermanos, la tentación que hizo Satanás por intermedio de esa serpiente a la mujer. Pero quiero tomar algunos puntos y algunos detalles que nos van a dar luces, cómo, hermanos, caemos muchas veces en la acechanza o en la seducción que el enemigo hace para, de alguna forma, contaminarnos y sacarnos completamente de ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Lo primero que podemos ver, hermanos, que dice aquí la palabra, y vio la mujer. O sea, Eva lo primero que dice que vio, ocupó sus ojos. Ocupó sus ojos para poder ver. Ella vio que el árbol era bueno para comer. O sea, no solamente ocupó sus ojos, sino que ocupó su gusto. Era algo agradable al paladar poder comer. O sea, estamos viendo, hermanos, que el enemigo primero ocupó su propia vista y ocupó, su propio gusto. Y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella tomó de él y le dio a su esposo también. Satanás usó sus sentidos, mis amados humanos, y deseos para tener acceso a la parte almática, su parte emocional, y poder contaminar a Eva y poder llevarla, hermanos, a completamente esa separación completa de Dios y el hombre o la mujer. Satanás ocupó los mismos sentidos de la mujer para poder entrar y para poder contaminar. O sea, cuando estamos hablando de poder batallar, hermanos, en el ámbito de la carne, estamos hablando que nuestros propios sentidos el enemigo ocupa para poder hacernos caer y poder, hermanos, contaminarnos y sacarnos completamente del propósito. Por eso cuando dice que ella vio, hermanos, ocupó los sentidos. Si Satanás no puede, hermanos, cegar nuestra mente, pero sí puede entrar por la seducción completamente a nuestra mente, a nuestra parte almática. Entendamos, hermanos, que trata de mantener, el Satanás siempre va a intentar de mantener atada nuestra mente, subyugado nuevamente, valga la redundancia, al yugo de esclavitud, para poder, hermanos, cortar o poder, hermanos, anular completamente lo que Dios quiere hacer sobre los hijos de Dios. Hay una palabra, hermanos, que dice en 1 Pedro 2:11, que quiero traer a colación esta noche. Quiero, hermanos, traer a colación la palabra que está en 1 Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma. A ver, ¿qué es lo que dice aquí en 1 Pedro 2:11? Que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Hermanos, Satanás usa la carne para afectar nuestra parte almática y por eso se produce una confrontación. Satanás ocupa nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro gusto, nuestros, hermanos, muchas veces codiciable, para palpar. Satanás ocupa este cuerpo, hermanos, para traer contaminación también a nuestra alma y alejarnos completamente de la comunión y de la relación que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando entendemos eso, estamos totalmente, hermanos, alertas y vigilantes para que el enemigo no gane ventaja alguna en nuestra parte carnal para poder contaminar y abrir las puertas que él necesita para contaminar a los hijos. Porque claramente, hermanos, hay una palabra que está en Romanos 7:23, que lo vamos a leer. Hay una palabra que está en Romanos 7:23 que dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ¿qué está hablando acá? Dice claramente, así que amados, puesto que tenemos, dice, pero
veo otra ley en mis miembros. Cuando habla de miembros, hermano, está hablando de cuerpo, está hablando de manos, está hablando de pies, está hablando de nuestro cuerpo carnal claramente aquí en la palabra, hermanos, y por eso muchas veces el enemigo ocupa nuestros propios miembros para poder hacernos caer. Dice, pero veo que hay otra ley en mis miembros. ¿Qué ley? La ley del rey de este mundo, del príncipe de este mundo, amados, que se llama Satanás el diablo. Porque ¿qué es lo que hace el enemigo con esto? Nos lleva a caer en contaminación, nos lleva, hermanos, a caer en destrucción. Y claramente, como dice la palabra, dice, mi miembro se refiere a la carne. Satanás usa la carne para afectar el alma y así nuestro espíritu, lógicamente, porque al contaminar nuestra alma, claramente la comunión del Espíritu Santo con mi espíritu no va a poder ser, porque vamos a estar totalmente llenos de cautividad, llenos de tinieblas, llenos de pecado. Es por eso que tenemos que nosotros resguardar completamente, hermanos, nuestros miembros. Tenemos que resguardar nuestra forma diaria, cómo se comporta o dónde llevamos nuestra carne o dónde nosotros, hermanos, nos movemos conforme a nuestra carne. Por eso cuando entendemos esto, vamos a ir entendiendo y comprendiendo que el enemigo está ocupando nuestros propios sentidos, nuestra propia carne, para poder contaminarnos y llevarnos a la destrucción que él quiere. Mire, hermanos, hay una palabra que está en Romanos, en 2 de Corintios 7:1 que dice, vamos a leer 2 de Corintios 7:1, dice la palabra de Dios así, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Satanás usa la carne para que coseches corrupción, para que tú puedas, hermanos, puedas pervertir completamente o perversión completamente en tu vida. En tu vida Satanás ocupa, hermanos, la carne para poder contaminarte. Por eso el Señor, por intermedio del apóstol Pablo, le dice a los corintios, le dice, mira, amados, tenemos que limpiarnos completamente de toda contaminación en nuestra carne y también, hermanos, de todo espíritu demoníaco que trae contaminación a nuestra alma y a nuestro ser, si lo podemos llamar de alguna forma. Porque, amados, Satanás usa las herramientas de seducción, como lo hizo con Eva en Génesis, para poder ese territorio que se llama carne, poder mantener su gobierno y su dominio. Porque, hermanos, Satanás quiere mantener subyugado la vida de todo cristiano y quiere mantener subyugado completamente su carnalidad para que no puedan despegar al destino y al propósito que Dios ha establecido para la vida de cada hijo. No sé si me estoy explicando a mis amados esta noche. Entonces, hay una palabra, hermanos, que está en Gálatas, si me acompañan, por favor. Hay una palabra que está en Gálatas 6:8, vamos a leer. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8 dice así la palabra de Dios. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Aquí va mi pregunta para ti esta noche. ¿Qué es lo que tú estás sembrando, mis amados? Pero ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando? ¿Y cuál es la tierra que nosotros estamos sembrando? Si estamos sembrando carnalidad, tenlo por seguro que vas a, hermanos, vas a cosechar corrupción. El que siembra para su carne, la carne segará corrupción. O sea, va a venir corrupción. Si estamos, hermanos, nosotros guiando, dejándonos seducir o llevándonos por lo que se llama carne, vamos a producir, hermanos, y lo que vamos a cosechar no va a ser nada espiritual. Todo lo contrario, va a traer, hermanos, una cosecha de corrupción y destrucción para nuestras propias vidas. Por eso la palabra de Dios dice, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por eso, hermanos, es una constante y es, hermanos, una permanencia de que en todo tiempo luchemos para sembrar lo que corresponde al espíritu. Yo sé que muchas veces vamos a incurrir en errores, vamos a incurrir, hermanos, y vamos a caer en situaciones diarias de nuestra vida. No sé, nos podemos enojar o de repente hay una situación que te puede, hermanos, sacar de esa tranquilidad o esa paz, pero tienes que pedir perdón rápidamente, alinearte nuevamente y volver a entrar al propósito espiritual el cual el Señor te ha llamado. Porque, hermanos, si le damos lugar al diablo, tenlo por seguro que el enemigo va a destruir, el enemigo va a contaminar, el enemigo, hermano, va a querer irrumpir con violencia y va a querer matar, como dice la palabra de Dios. Satanás, si no viene a qué, a hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo del enemigo. El enemigo es el objetivo de mantener ese gobierno y dominio en nuestra carne, porque es
parte del territorio que Él quiere gobernar, así también como nuestra parte almática. El enemigo quiere tomar control completo de tu carne, completo de tu alma, para que no se cumpla en ti el propósito por el cual fuiste llamado y por el cual el Señor también te ha posicionado en estos tiempos. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros muchas veces nosotros mismos entregamos nuestros miembros, nuestra carne, a hermanos a la deriva para que el enemigo pueda contaminarnos. Por eso la palabra de Dios bien clara, hermanos, en Efesios 4:27, cuando dice, ni deis lugar al diablo. Otra versión que me gustó mucho cuando estaba preparando el estudio decía, ni deis oportunidad al diablo. O sea, no solamente, hermano, no le des lugar. El Señor te está diciendo, no le des la oportunidad al diablo para contaminar, para poder entrar a tu vida y destruirla. No le demos ese lugar. No le demos, hermanos, esa oportunidad. La oportunidad, ¿quién se la da? Nosotros mismos. Con nuestras acciones, nosotros mismos cometemos errores, hermanos, y nos descuidamos y el enemigo entra, irrumpe y destruye todo, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho resguardo y mucho cuidado. Hasta aún nuestra forma, hermanos, de poder hablar, nuestra forma de poder tratar, nuestra forma de poder comportarnos, tenemos que tener cuidado porque Satanás es astuto y el enemigo, hermanos, quiere venir para destruir. No sé si me estoy explicando esta noche. Voy a esperar, le pido por favor que me mantengan un tiempo, por favor. Sí, les pido perdón por la interrupción, pero se me había olvidado poner lo que era la batería y casi quedamos sin batería. ¿Amén? Entonces, como les decía, no podemos, hermanos, dar ese lugar a Satanás, porque el enemigo es astuto. El enemigo, hermanos, es astuto y nosotros tenemos que ser más astutos que él. Satanás es estratega por excelencia y por eso nosotros necesitamos, hermanos, de estar más alertas y más, hermanos, posicionados que él, porque el enemigo avanza a pasos agigantados. Mire, hermanos, cuando la palabra dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, o no le des la oportunidad al diablo, el Señor te está diciendo, tú tienes que estar alerta, tú tienes que estar completamente alineado para poder descubrir por dónde el enemigo te va a atacar. Esta advertencia significa que cuando cometes estos pecados de la carne, das lugar, literalmente le estás dando un derecho legal a Satanás para que te contamine y te destruya. A Satanás en tu vida. Continúa con diligencia, voluntariamente a los pecados carnales pueden resultar bajo yugo de Satanás. No solamente es un pecado carnal, sino que, hermanos, también el enemigo viene y pone yugos. Y es ahí donde tenemos que estar totalmente alertas, porque el enemigo no solamente quiere contaminar tu vida, sino que el enemigo quiere subyugarte completamente y gobernarte completamente y poner su señorío completamente en tu vida. Y es ahí donde tenemos que aprender a decir no, tenemos que aprender a controlar, pero este es un proceso que tenemos que lograr vencer. Es un proceso que tenemos que lograr, hermanos, posicionarnos. Y este proceso vamos a ir cada vez, hermanos, cada vez más. Tiene que ser más firmeza en nuestras vidas. Hay una palabra, y el enemigo ocupa, hermanos, claramente el subyugamiento para poder destruir. Mire, hermanos, hay una palabra que dice en 2 Timoteo 2:26, cuando dice, y escapen del lazo del diablo, en que estáis cautivos a voluntad de él. El enemigo, hermanos, pone lazos. El enemigo, hermanos, pone lazos para que no puedas seguir avanzando, para que tú permanezcas en cautividad, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y lo que él ocupa es nuestra propia carne para destruir y para poder poner esos lazos de cautividad en nuestras vidas. No lo podemos permitir, amada iglesia. ¿Qué tenemos que hacer como estrategia espiritual para poder vencer a nuestra carne? ¿Qué tenemos que hacer? El mundo, hermanos, que el enemigo muchas veces quiere contaminar, el mundo y la carne son territorio del enemigo. Pero el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que hacer acciones claras. ¿Cómo qué? Como presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Para poder, hermanos, quitar el territorio de lo que se llama carne al enemigo, tenemos que estar en una constante preocupación de presentarnos en nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En las fuerzas, hermanos, militares, y le voy a hablar como un ejemplo bien claro, del mundo natural, un hombre
que se enlista en el servicio, ya sea en el servicio militar o cuando uno entra a las escuelas matrices de los ejércitos, ya cuando entra, hermanos, ya no tiene el control él, sino que tiene el control la institución y lo entrena y lo capacita. Ya no va donde quiere, sino que va conforme al mandato que le dan. O sea, comienza a haber una instrucción, comienza a haber voluntariamente, hermanos, una instrucción sobre el cómo conducirse, cómo comer, cómo pararte. Cuando uno entra a un servicio o entra al servicio militar o cuando entra a una institución uniformada, uno, hermanos, comienza la dependencia completamente de esa institución. Y es justamente lo que el Señor quiere. Y es algo similar a lo que el Señor quiere para estos tiempos sobre nuestras vidas en el mundo espiritual, si lo llevamos de alguna forma. Dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso cuando, hermanos, entendemos que tenemos que presentarlo como sacrificio vivo, tenemos que entender lo que dice Romanos 12 del 1 al 2. Cuando entendemos lo que dice Romanos 12 del 1 al 2, Romanos 12 del 1 al 2, perdón, vamos a entender que el único que tiene el control de nuestras vidas se llama Cristo. Vamos a entender que ya no nos movemos como nosotros queremos. Porque, hermano, cuando tú te mueves conforme a tu diseño, conforme a tu voluntad, conforme al evangelio, a mi manera, lamentablemente le está dando ese lugar a Satanás para que prontamente venga y te destruya. Tenemos que entender, hermanos, que para poder vencer el territorio que se llama carnalidad, tenemos que estar bajo la sujeción, bajo la dirección y bajo la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que estar alineados completamente a lo que el Señor quiere y lo que no nosotros queremos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12, del 1 al 2, lo vamos a leer, y dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Nos dice, mire, hermanos, os ruego que por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos, dice claramente, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice que es vuestro verdadero culto. El Señor nos está diciendo, hermanos, que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Debes presentarte tú mismo a Dios como un acto de propia voluntad. Yo, hermanos, me presento ante Dios porque Él es Dios y no es por lo que Él me está dando, no es por lo que voy a traer por conveniencia. Yo me presento ante Dios y le alabo porque simplemente Él me amó primero y porque Él es Dios. Voluntariamente me presento, hermanos, delante de Él para poder, hermanos, hacer su voluntad y no la mía. La persona que le ofreció no tenía más control sobre él. Era dado totalmente al Señor. En lugar de conformarnos al mundo y a la carne, debes ser transformado, cambiado mediante la renovación de tu mente. Y es por eso, hermanos, que tenemos que ser presentados completamente a Dios. Por eso tiene que haber negación. Por eso tiene que haber, hermanos, bajo la propia voluntad. Hermanos, caminar conforme al diseño de Él. Y por eso Dios no impone, sino que Dios enseña e instruye a sus hijos para que tomen la decisión con el libre albedrío y podamos decidir si realmente quiero seguirle y quiero ser transformado como Él quiere transformar mi vida. Amados, no solamente presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, sino que el Señor también me dice, ármate a ti mismo con la mente de Cristo. Tenemos que hacer esa renovación y transformación de nuestra mente para poder, hermanos, quitar el territorio que se llama carne al enemigo. Tenemos que ser transformados en nuestra mente. Hermanos, cuando entendemos eso, la renovación de nuestra mente se hace al armarte tú mismo con la misma mente de Jesús. Hay una palabra que dice en 1 Pedro 4, del 1 al 2, que dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que venga, hermanos, y que nosotros nos armemos con la mente de Cristo. Aun cuando Cristo anduvo en la carne, no vivió para la carne. Aun cuando Cristo anduvo en la carne y caminó, hermanos, con un cuerpo aquí en la tierra, Él no vivió para esa carne. Hermanos, Él no puso los deseos de la carne en primera posición. Él puso la voluntad de su Padre que está en los cielos.
Él en todo tiempo hubo la negación que correspondía para poder ser transformado y alcanzar las promesas que Dios tiene. Y para quitarle el territorio al enemigo necesitamos, hermanos, caminar como Jesús caminó y pensar como Jesús pensaba. Por eso cuando comenzamos a leer 1 Pedro 4, del 1 al 2, entendemos lo que dice aquí la palabra de Dios, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea, ¿cuál es el mismo pensamiento? Que si tenemos que padecer por causa de Cristo, pues que padecemos. Si tenemos, hermanos, que luchar, si tenemos que muchas veces confrontar, si tenemos que muchas veces lo va a doler por la causa de Cristo, pues que tenemos que pasarlo. Porque Cristo, hermano, fue el cual sufrió y el cual fue y murió por amor a ti y por amor a mí. Cuando entendemos eso, hermanos, estamos intentando cambiar y ser transformados completamente, como dice la palabra de Dios también, renovados en el espíritu de vuestra mente. El Señor quiere que pensemos y caminemos conforme a su diseño y conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahí donde viene un renuevo, viene un cambio. Mi voluntad es esta, pero mi voluntad, hermano, se queda completamente desplazada cuando Dios me dice, yo quiero esto para ti. Ya no vivo yo, ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y es por eso que tenemos que hacer una transformación completamente de nuestra mente. También tenemos que desarrollar la actitud correcta hacia la carne. Tenemos que tener una actitud correcta hacia mi carne. ¿Cómo es la actitud correcta, hermanos? Hay una palabra que está en Judas 23. Y miren, creo que dice Judas 23, dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? ¿Cuál es la actitud correcta que está diciendo Judas 23 aquí? Debes comprometer que los deseos de la carne son del Padre, si no son del mundo. Tienes que, hermanos, negarte. ¿Cuál es la actitud correcta? Que entender que los deseos de la carne, como dice Judas, hermanos, lo único que van a llevarnos a la muerte y destrucción. Como dice Judas 23, dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos que aborrecer, dice Judas en esta palabra, los deseos de la carne. ¿Cuál es la actitud correcta, hermanos, ante la carne? Es aborreciendo todo deseo, es aborreciendo donde la voluntad de la carne quiere prevalecer, es aborrecer, hermano, lo que está trayéndonos y lo que nos quiere deleitar carnalmente, que va a durar un poco de tiempo, y eso nos va a llevar al fuego de la destrucción y la contaminación del enemigo. No solamente en Judas, sino 1 Juan 2:16, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, ¿cuál es la actitud correcta de un hijo de Dios ante, hermanos, este escenario y este territorio que muchas veces gobierna el enemigo? Es una actitud, hermanos, de poder entender que, como dice, hermanos, claramente en Juan, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. La actitud correcta de un hijo de Dios ante, hermanos, los deseos de la carne es la negación, es el, hermano, despojarse, es el aborrecer, es poder morir, como dice la palabra. Puedes hacer morir la palabra de Dios dice, puedes hacer morir en vosotros todo lo terrenal. Todo lo terrenal el Señor quiere que nosotros hagamos morir y que podamos, hermanos, ser vivificados en el Espíritu. Porque cuando, hermanos, caminamos conforme a la carne, carneceremos. Pero cuando caminamos conforme al Espíritu, Espíritu vamos a ser. No debemos tener confianza en la carne. Hay una palabra que está en Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice así, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo dice Filipenses 3:3. No podemos confiar, hermanos, en nuestra carne. No podemos confiar, porque aquí lo dice Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Hermanos, si tú eres hijo de Dios y hermanos, si somos la circuncisión, entiende que cuando estamos hablando de la circuncisión en estos tiempos, la palabra de Dios dice ya no será más la circuncisión en forma física, sino que la circuncisión va a ser en el corazón de la criatura. ¿Y qué representa esto, mis amados? Como dice Filipenses 3:3. Está hablando de la circuncisión del corazón, que podamos sacar toda carnalidad, que este territorio que el enemigo ha mantenido por gobierno en nuestras vidas, podamos hacerlo morir y podamos, hermanos, menguar para que él pueda crecer. Cuando entendemos esto, hermanos, cuando entendemos lo que dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la forma correcta de servir a Dios? Es en el Espíritu. ¿Cuál es la forma correcta que Dios se glorifique en nosotros? Es poder andar en el Espíritu. Pero cuando andamos en carnalidad, hermanos, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Cuando andamos poniendo la confianza en nuestras pasiones, nuestros deseos carnales, no vamos a alcanzar absolutamente nada, solamente destrucción. Romanos 7, del 5 al 6, miren lo que dice la palabra de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de todo lo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen, viejo de la tierra. Lo repito otra vez, Romanos 7, del 5 al 6. Dice la palabra de Dios así, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, cuando estábamos, hermanos, ¿bajo qué? Bajo la carne, bajo las pasiones pecaminosas, hermanos, íbamos y estábamos obrando en nuestros miembros, nuestra parte carnal, y llevamos frutos de toda carne, frutos para la muerte, frutos para destrucción. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, que es lo que dice el Señor, tenemos que este territorio tenerlo completamente muerto, para no estar sujeto, hermanos, a la ley de este mundo, que la rige el príncipe de este mundo que se llama Satanás, el diablo, que con derecho legal y propiedad muchas veces tiene potestad para tocarnos, porque le hemos dado algún tipo de lugar y en áreas de nuestra vida ha podido contaminar y destruir. Por eso dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra, viejo de la letra. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor en términos de esta palabra? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Hermanos, Jesucristo trajo algo nuevo en estos tiempos. Jesucristo trajo algo nuevo cuando Él vino, que se llama el Espíritu. Antes de eso, hermanos, el Espíritu solamente venía, se posaba y se iba. Pero ahora el Señor lo trajo y lo dejó en forma permanente, que se llama el Espíritu. Y ese Espíritu nos lleva, hermanos, a caminar en Espíritu. Y cuando podemos caminar conforme al régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, porque, hermanos, mucha letra mata. Sin el Espíritu es algo muerto que nos sirve para transformar. Necesitamos del Espíritu. Y el Señor quiere que nosotros muramos completamente, porque, hermanos, estábamos en la carne, estábamos en tiempo pasado. Tenemos que entender que el Señor quiere que en tiempo pasado digamos, mira, yo antes era así. No podemos seguir diciendo, nosotros seguimos siendo así o siempre he sido así. Cuando estamos en Cristo Jesús tenemos que ser renovados, transformados y cambiados, porque el Señor te está llamando para algo nuevo, amada iglesia. El Señor nos está llamando para algo nuevo a todos. Hay una palabra que leímos que estaba en Romanos 8:2 que dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando vivimos en Cristo Jesús, cuando nos apropiamos de la vida que trajo Cristo Jesús, hermanos, vamos a estar completamente libres de la ley del pecado y de la muerte. Instruye a tu carne a obedecer. Tenemos que instruir a nuestra carne a obedecer, mis amados. Nosotros podemos instruir a nuestra carne a obedecer. En el mundo militar el soldado debe de obedecer todas las órdenes, no algunas, todas las órdenes. Pasa por el entrenamiento básico para aprender la regla de la guerra,
se les presenta las situaciones de pruebas en las cuales debe poner estas estrategias que aprendió claramente en acción y aprende mediante el fracaso y del éxito. Se equivocan, hermanos, tienen que volver a repetir el ejercicio. Este entrenamiento para la guerra, esto es cierto y sirve mucho para el mundo espiritual. Debemos instruir a la carne a obedecer. Debemos instruir a nuestra carne, hermanos, que aprenda las reglas que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos que enseñarle a nuestra carne, hermanos, a que puede estar sujeta a la ley de Cristo. Tenemos que instruir a nuestra carne que entienda, hermanos, que puede sujetarse y que puede, hermanos, tener victoria cuando hay una predisposición de poder hacerlo. Mediante las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de poner también estas reglas en acción. Por eso muchas veces somos probados. Por eso muchas veces, hermanos, pasamos por el fuego, porque el Señor quiere que aprendamos las leyes las cuales tiene establecidas y quiere el Señor que nos movamos en la confianza, la cual el Espíritu Santo está en nosotros y nos trae esa verdad y esa dirección correcta para seguir avanzando. Cuando entendemos eso, vamos a entender lo que dice la palabra en 1 Pedro 4:12. 1 Pedro 4:12, mire lo que dice la palabra de Dios. Amados, dice 1 Pedro. Vamos a leer. 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira lo que dice la palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis, te dice el Señor. ¿Por qué te sorprendes de las pruebas o del fuego de la prueba que te ha venido? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, las pruebas van a venir, las dificultades van a venir, las complicaciones van a venir. El punto es cómo nosotros tenemos que llevarlas. El punto es cómo nosotros tenemos que enfrentarlas. Y ahí donde muchas veces tomamos las decisiones erradas, y digo tomamos porque yo también he tomado decisiones erradas o actitudes que no corresponden. Y es ahí donde le damos ese pequeño lugar al diablo y, hermano, destruye. Y el diablo causa división, causa pleito, causa peleas y cometemos los errores. Pero tenemos que lograr entender, hermanos, que el Señor le dice, amados, no sorprendáis del fuego. Esto tiene que pasar, las pruebas tienen que venir. El enemigo tiene que meter, hermano, su cola, pero ¿cómo nosotros vamos a tener la actitud? Le vamos a dar rienda suelta a nuestra carne como muchas veces lo hacemos, porque muchas veces lo hacemos. O lisianamente vamos a poder controlar y vamos a poder sujetar en el espíritu nuestra carne. Pero tenemos que, hermanos, enseñarle a nuestra carne a poder aprender, a instruirla. Por eso la palabra de Dios dice, y vamos a leer, Hebreos 5 del 3 al 14. Hebreos 5 del 3 al 14. Y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debes instruir a la carne a obedecer. La palabra de Dios nos conquista. Tu carne tiene que entender, hermanos, que puede ser conquistada, puede ser dominada. Y es ahí donde muchas veces vamos al ayuno, muchas veces tenemos que ir a la oración, tenemos que, hermanos, doblegar a mi carne cuando quiere comer. Y yo le digo, no, porque voy a buscar de Cristo. Y tenemos que empezar a ocupar estrategias para que la carne pueda obedecer. No podemos, hermanos, darle rienda suelta, porque muchas veces la carne es el instrumento necesario que quiere el enemigo y que ocupa el enemigo para poder destruir. Debe instruir a la carne a obedecer la palabra de Dios. La palabra también nos enseña o nos revela áreas de nuestra carne, hermanos, en nuestra vida que debemos pasar a la acción. Debemos, hermanos, conquistar. Mira, hay una palabra que está en 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice 2 Corintios 7:1. Decía 1 Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla constante. Hermanos, tenemos que entender que estamos en una batalla constante y el enemigo, hermanos, gana ventaja en esta batalla.
El enemigo, hermano, va ganando ventaja cuando nosotros le vamos dando mayor cavidad y lugar. Y es por eso que tenemos que estar totalmente alertas. Es por eso que no podemos, hermano, darle ese lugar. Y tenemos que batallar como corresponde a un hijo de Dios que es conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Romanos 13:14 dice, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor nos dice, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo dice Romanos. Nota, tú debes pasar a la acción. Tú debes tomar la decisión. Tú debes, hermanos, ponerte en la brecha y decir, ya no quiero más. Yo debo tomar la decisión y ¿qué? Vestirme del Señor Jesucristo. Debo, hermanos, ¿qué cosa? Yo, hermanos, abstenerme y abstenerme de todo deseo carnal. Yo, hermanos, tengo que entender que voy a ser un hombre maduro para poder decir no cuando tengo que decir no. Porque cuando entramos ese territorio y se lo entregamos al enemigo, hermanos, y él lo conquista, amados, completamente lejos de Dios vamos a estar. Completamente apartados de Dios vamos a estar. Y por eso no podemos darle ese lugar, porque el enemigo es astuto, el enemigo gana ventaja, el enemigo, hermanos, avanza a pasos agigantados. Y es aquí donde Dios necesita de un pueblo totalmente decidido, un pueblo totalmente firme, un pueblo totalmente, hermanos, posicionado como hijos de Dios que son. Debemos despojarnos completamente del viejo hombre. Debemos despojarnos. El Señor nos hablaba este día sábado, ¿se acuerdan? En la fiesta de los panes sin levadura, cuando hablábamos, que muchos toman la masa vieja y la revuelven con la nueva y se mezcla y eso se fermenta y eso, hermanos, se forma ese pan, hermanos, que comienza a ser fermentado. Pero el Señor decía, dejen la vieja levadura, dejen la vieja masa. Y la vieja masa muchas veces es el viejo hombre que se va mezclando con este nuevo ser, con nuestro nuevo hombre. Y todavía nos van quedando cosas del viejo hombre. Y se van mezclando y van trayendo destrucción en nuestras vidas. El viejo hombre se refleja en la naturaleza carnal. Pablo lo escribe en Efesios 4, del 22 al 24, amada iglesia. Pablo dice en Efesios 4, del 22 al 24, Pablo lo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad a la verdad. Eso dice Pablo, lo dice, amados, dice claramente Pablo, dice, yo ruego como, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. ¿Cómo está, hermanos, el viejo hombre? Corrompido. Y por eso tenemos que despojarnos completamente, y despojarlo es con violencia, sacarlo completamente. Áreas, hermanos, cuando vamos descubriendo, tenemos que luchar y sacarlas. Nadie dice que es fácil, nadie dice que no va a costar, pero, hermanos, tenemos que luchar y tenemos que lograr vencer. Con Cristo Jesús todo lo podemos, dice la palabra de Dios. Es tiempo de poder luchar en esas áreas. Es tiempo de despojarse de todo viejo hombre. Y esto, hermanos, es una palabra que nos está confrontando completamente, porque realmente el Señor quiere que seamos la nueva criatura, nacida completamente para Cristo Jesús. Hermanos, moviéndonos como Cristo Jesús quiere que nos movamos. Tenemos que matar la carne. Tenemos que hacer morir la carne en nosotros. La carne debe ser circuncidada. No sufrirá una muerte natural, debe ser crucificada, rehusando ser controlado por ella. Tenemos que crucificar la carne. Tenemos que, hermanos, matar la carne. Para poder quitarle el territorio al enemigo, hermanos, tenemos que tomar decisiones drásticas y dar pasos drásticos también. Hay una palabra que está en Romanos 6, del 6 al 7, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el Señor, ¿qué te dice? El viejo hombre tiene que ser destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, el Señor quiere que nosotros no sirvamos al pecado, sino que sirvamos a Cristo completamente. Tenemos que servir a Cristo, no al pecado. Hay una palabra que está en Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir esta noche, Cristo vive en mí? Ya no vivo yo, sino que, hermanos, Cristo vive en mí. ¿Cuántos podemos, hermanos, decir, estoy ahí en la lucha, estoy peleando esa buena batalla, pero quiero que Cristo viva en mí, quiero ser crucificado juntamente con Él? ¿Cuántos podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe? Lo que antes vivía por la carne, ahora lo voy a vivir por fe. Cuando ponía mi dependencia en mis fuerzas, ahora yo no voy a poner la dependencia en mis fuerzas, voy a poner la dependencia en las fuerzas que me da Cristo, porque no es con mis fuerzas, son con las de Él. No es mi camino donde yo quiero ir, es el camino que Él ha trazado para mí. Pero para eso tengo que destruir el hombre pecaminoso que está en mi vida. Tengo que destruir, hermanos, ¿qué cosa? El hombre de pecado, el viejo hombre. Tengo que destruir, hermanos, completamente a Satanás. Y ahora lo que vivía en carne lo vivo en fe. Hermanos, cuando antes dependía de mis fuerzas y dependía de mis acciones, ahora dependo de Cristo y me dejo guiar por Cristo solamente. Es como lo que dice su palabra y que hemos leído recién. Que hemos leído recién acá, hermanos, en Gálatas 2:20. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, claramente, hermanos, han circuncidado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Tenemos que hacer morir nuestra carne. Tenemos que crucificar nuestra carne. Tenemos que estar muertos. Hay una palabra hermosa que me gusta mucho decirle, que la he dicho en ciertos estudios, ciertas predicaciones. Y yo le decía, ¿por qué, hermanos, Daniel cuando fue echado al foso de los leones no se lo comieron? Muchos dicen, hermanos, no, porque un ángel vino y cerró la boca de los leones. Pero otros dicen maravillosamente que los leones no se comieron a Daniel porque él no olía carne. Él no tenía olor a carne. Él solamente era espíritu. Y así tenemos que ser nosotros. Hermanos, Satanás, el león rugiente, no va a poder devorarnos, no va a poder contaminarnos, no nos va a poder atacar. ¿Cuándo? Cuando nosotros estemos, hermanos, muertos. Cuando no olamos a carne, cuando estemos solamente caminando en el Espíritu y nos movamos en el Espíritu 100%. 100% en el Espíritu. Tenemos, hermanos, como bien decía Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que caminar en el Espíritu. El Señor quiere que nosotros caminemos en el Espíritu. Tenemos que ser hijos que caminemos en el Espíritu. Miren lo que dice la palabra de Dios, si me acompañan, por favor. Cuando hablamos de caminar en el Espíritu, quiero que buscamos Gálatas 5:16. Tu caminar directo, como tú vives, puede ser controlado por Satanás obrando mediante la carne, sí. El mundo o los poderes demoníacos, si tú lo permites. No tienes que ser controlado por el mundo, la carne o el diablo. Si nosotros tomamos decisiones correctas, mis amados, el enemigo no tiene por qué contaminarnos, el enemigo no tiene por qué gobernar nuestra vida por intermedio del mundo, la carne o los mismos demonios. Podemos aprender a caminar en el Espíritu. Podemos aprender, hermanos, a enseñarle a nuestra carne a caminar en el Espíritu. Y lo que dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuál es, hermanos, el caminar correcto para que la carne no gane ventaja en los hijos de Dios? Caminar en el Espíritu. Movernos en el Espíritu. ¿Qué más dice? Hay otro pasaje en Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren andar por el Espíritu? ¿Cuántos quieren vivir por el Espíritu? ¿Cuántos quieren andar caminando por el Espíritu? Caminar en el Espíritu significa permitirle al Espíritu Santo de Dios controlar nuestra conducta y controlar nuestra vida. Andar en el Espíritu, hermanos, es decirle, Señor, ven, gobiérname por completo y ya no quiero hacer mi propia voluntad sino la tuya.
Andar en el Espíritu, hermanos, claramente es poder despojarnos de todo nuestro yo, de toda nuestra carnalidad y solamente poner la dependencia total en Cristo Jesús. Caminar en el Espíritu significa permitir al Espíritu Santo de Dios controlar nuestra conducta y nuestra vida. La carne no es más poderosa que el Espíritu. Si permites al Espíritu Santo manifestar su poder en ti, Él vivificará tu cuerpo mortal de carne. Vivificar significa llenar completamente tu vida. Él llenará completamente tu vida de su poder. Cuando andamos completamente en el Espíritu, andamos moviéndonos y andamos, hermanos, siendo llenos por intermedio de su poder, y donde nos paremos vamos a impartir lo que portamos. La carne no es más poderosa que el Espíritu. Si permites que el Espíritu Santo manifieste su poder en ti, Él vivificará tu cuerpo mortal de carne. Él, hermanos, te llenará por completo. No tienes que vivir en la muerte del pecado. Dios puede vivificar tu espíritu a una nueva vida. ¿Podemos tener una nueva vida? Sí, amado pueblo. Podemos, hermanos, ser llenos de Él, una nueva transformación y completamente ser hombres y mujeres nuevos, por supuesto. Romanos 8:10 al 14 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu, dice, vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, a Jesús, está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Dice, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:10, 14, que no estamos leyendo bien. Para ser guiados por el Espíritu debemos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Debemos ser nacidos de nuevo en el Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu, como lo dice aquí en Romanos 8, del 4 al 14. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu aquel que levantó los muertos es Jesús en vosotros, el que levantó los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos. Tenemos que vivir conforme al Espíritu. Es tiempo, amada iglesia, de movernos, de caminar en una forma espiritual, de poder, hermanos, negarnos y hacer en vosotros morir todo lo terrenal, morir en nosotros todo lo que es carnal. Y esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Muchas veces buscamos liberación, hermanos, muchas veces lo autoliberamos, pero muchas veces también es negación, y eso es lo que más cuesta. Es negarme, es poder, hermanos, tomar decisiones, es poder, hermanos, negarme cada día, porque cada día es una lucha. Hay una palabra que está en Juan 3, del 6 al 7, que dice: lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace en el espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí en Juan 3, del 6 al 7 lo dice: el que nace de carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. También debemos ser llenos con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te da el poder para caminar en el Espíritu en lugar de la carne. Necesitamos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. ¿Cuánto lo creen? Estamos casi terminando. Dice, permite a tu Espíritu hablar por el Espíritu Santo. Permítele a tu espíritu, hermanos, unificarse por completo al Espíritu Santo. Miren lo que dice, hermanos, en Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Permite, hermanos, que el Espíritu Santo te guíe. Permite que el Espíritu Santo te direccione. Permite que el Espíritu Santo, hermanos, te lleve a toda verdad y te enseñe toda verdad. Para este tiempo que estamos viviendo de tanta falsedad, de tanto engaño, de tanto error. Miren, hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:2. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Una de las manifestaciones, hermanos,
de poder entender que estamos llenos del Espíritu y poder, hermanos, entender que el Espíritu mora en nosotros, también es la lengua. Cuando habla de lenguas desconocidas, lo cual es la evidencia física de un bautismo del Espíritu, como dice Hechos 2, tu espíritu se está comunicando directamente con Dios. Y cuando esto sucede, una función importante del Espíritu Santo es orar conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 al 27 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos que permitir, hermanos, a tu Espíritu hablar con el Espíritu Santo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo gobierne completamente nuestras vidas y pueda estar en unificado con nuestro espíritu, porque hay una palabra que el Señor habla de espíritu a espíritu. Y cuando dejamos y comenzamos a movernos por el espíritu y negamos, hermano, todo lo terrenal, todo lo carnal, vamos completamente venciendo y pudiendo enseñar a nuestra carne a ser sujeta y comenzar a enseñar a nuestra carne también a poder caminar no conforme a los deseos y pasiones de ella, sino caminar conforme a la voluntad y lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos. Cuando hablamos de quitarle el territorio al enemigo, tenemos que comenzar primero con nosotros, con nuestra carne, hermanos, que el enemigo toma ventaja día a día, toma situaciones día a día para poder traer destrucción. Y es ahí donde tenemos que doblegarnos, es ahí donde tenemos que pedir perdón, es ahí donde tenemos que humillarnos, es ahí donde tenemos que bajar. Y si es necesario 1, 2, 3, tenemos que bajar, porque, amados, el enemigo está tomando ventaja y el Señor quiere un pueblo que se mueva conforme al diseño de Él, y su diseño es el Espíritu. Y ya con este versículo voy terminando. Dice, en contraste de la obra de la carne, tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu. En contraste de lo que la carne quiere que nosotros lo movamos o manifestemos, tenemos que movernos conforme a lo que es realmente lo que el Señor quiere. Porque si nosotros nos movemos conforme al Espíritu, vamos a comenzar a florecer en nosotros lo que es realmente los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando quitamos territorio, hermanos, al enemigo y vamos quitándole esa tierra al enemigo que era antes para él y era fértil para él, ahora se la vamos quitando y vamos apropiándonos de ella, gobernando completamente por intermedio del Espíritu, va a comenzar a aflorar, hermanos, lo que son los frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5, del 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, va a comenzar a aflorar lo que son los frutos del Espíritu. Por eso no vamos a vivir más en condenación. Satanás usa la debilidad de la carne para hacer vivir en condenación. Satanás ocupa tu carne para que en una constante, hermanos, ataque, puedas vivir en condenación tras condenación, culpabilidad tras culpabilidad, y caes una y caes dos y sigue el enemigo atacando y subyugándote, y el enemigo no te deja avanzar y comienza a restar más que sumar. Pero, hermanos, Pablo, ¿qué es lo que dijo? Pablo dijo algo diferente. Pablo, hermanos, como entendido apóstol de Jesucristo, dijo lo siguiente. Pablo, hermanos, nos dio una clave preciosa, claramente, para poder, hermanos, caminar y para poder vencer esto que tanto cuesta muchas veces, que se llama carne. Pablo dijo en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la clave, hermanos, para quitarle el territorio a Satanás? Que se llama carne, que se llama cuerpo pecaminoso, que se llama los miembros en cautividad los lleva el enemigo. Se llama andar conforme al Espíritu y no andar conforme a la carne. No moverte, hermano, conforme al Espíritu. No moverte conforme a la carne, sino moverte conforme al Espíritu. No seas como el rey Saúl, hermanos, que se movía conforme a su carne. Cuando el pueblo lo estaba presionando, cuando vio que el pueblo, hermanos, se estaban yendo, no esperó, hermanos, al sacerdote y no lo esperó para levantar un holocausto como correspondía, hacer las cosas bien, y se adelantó y levantó holocausto él. Y vino el profeta y le dijo, ¿qué has hecho? Y él dijo, no, que el pueblo se estaba desertando, el pueblo me presionó. Queremos agradar al hombre, queremos agradar, hermanos, con nuestra carnalidad a tantas cosas, pero no estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios, a esperar, hermano, la voluntad de Dios y movernos conforme a esa voluntad en el Espíritu para poder alcanzar lo que el Señor quiere. Pablo lo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos, hermanos, que andar en ese tiempo
conforme al Espíritu de Dios. Y termino con este versículo que dice 1 Juan 1:9, antes de orar, dice: confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de toda contaminación. Limpiarnos completamente, hermanos, de todo lo que nos está afectando y que nos subyuga a un tiempo de esclavitud y condenación. 1 Juan 1:9 lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es tiempo, hermanos, de reconocer, es tiempo de poder, hermanos, analizar nuestras vidas para que no le demos ese lugar a Satanás, el diablo, para que no le demos lugar, hermanos, al enemigo, para contaminarnos y para poder tomar ese territorio que se llama carne en nuestras vidas y poder, hermanos, seguir subyugándonos. Es tiempo de tomar decisiones, porque, hermanos, si realmente confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si, hermanos, entendemos y reconocemos nuestras falencias, nuestros errores que vamos a tener, no uno, miles, todos tenemos errores, todos cometemos errores, todos, hermanos, lamentablemente fallamos, pero tenemos un Dios fiel y justo que nos perdona. Tenemos que confesar nuestros pecados, pedirle perdón al Señor, alinearnos completamente a Él, y vamos a ver cómo Dios, hermanos, también nos perdona. Por eso hoy día vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por todo lo que Él nos ha impartido esta noche. Vamos a dar gracias a papá porque Él es bueno, porque sus misericordias para con sus hijos son maravillosas, son preciosas. Y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido poder conectarnos. Vamos a dar gracias al Señor porque hemos podido hablar un tema tan maravilloso y tan revelador también, el cual es el territorio muchas veces que el enemigo ocupa para poder traer tanta destrucción a nuestras vidas, familias, hermanos, ministerios, que se llama el territorio de la carne. Es tiempo, hermanos, que podamos estar alertas y en la brecha para que el enemigo no gane ventaja. Tenemos que tener una transformación, una renovación. Tenemos que hacer morir nuestra carne, hermanos, en nuestra vida diariamente. Tenemos que ir a los pies de Cristo y humillarnos completamente para que el enemigo no gane ventaja alguna. Así que vamos a orar al Señor para darle gracias por este hermoso tiempo que nos ha permitido tener hoy. Damos gracias al Señor, hermanos, porque Él es bueno y sus misericordias son infinitas para con sus hijos. Son ilimitadas completamente. Damos gracias a papá, porque Él es maravilloso y bueno. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias por este tiempo hermoso que pudimos tener y que pudimos impartir esta noche. Pese a todas las dificultades, pudimos salir hoy día victoriosos y poder entregar lo que el Señor quería para esta noche. Bendigo la vida de todos mis hermanos que se han podido conectar, los que van a ver este video también, sean totalmente bendecidos. Aquí hay una iglesia que les ama, que les bendice, y seguimos en ese camino de perfección, instruyéndonos, capacitándonos para poder alcanzar lo que nuestro Dios quiere. Así que vamos a orar al Señor para dar gracias por este hermoso tiempo y por todo lo que Él va a seguir haciendo en medio de su pueblo. Amén. Así que oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que se han conectado, Papito Dios. Te doy gracias, papá, porque Rey de Gloria, tú nos has revelado, Señor amado Padre Santo, este tiempo maravilloso. Cómo es necesario, Rey de Gloria, hacer morir en nosotros todo lo terrenal. Cómo es necesario, papá, ser transformados, cambiados, Señor amado, por completo. Rey de Gloria, cómo es necesario la negación, Papito Dios. Cómo es necesario, Rey de Gloria, Padre, ordenarnos completamente nuestras vidas para poder alcanzar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo quiero bendecir a todos los que se han conectado esta noche. Gracias, papá, por tus adoradoras, Rey de Gloria, que estaban al comienzo, papá. Gracias, Padre Santo, porque Rey de Gloria, tú nos sorprendes cada día con revelaciones nuevas, Señor amado Padre, porque tú nos hablas, Señor amado, porque tú nos revelas, Papito Dios, porque Padre Santo, tú eres santo, tú eres Elohim, porque tú eres maravilloso, Señor amado. Oramos, Rey de Gloria, en esta hora, Señor, por todos mis hermanos que están trabajando, Rey de Gloria, Padre, en las minas, Señor amado, los que subirán, como Brian, Señor amado Padre. Oramos, Rey de Gloria, por él que han pedido oración, Señor amado, por tu Hijo, Padre Santo, así también por cada petición, por cada oración, Rey de Gloria, que están solicitando mis hermanos. Oramos por Jerko, Rey de Gloria, Padre. Declaramos, Señor amado Padre, que tú lo levantas, Señor amado, de tu espíritu de desánimo. Declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que, Rey de Gloria, tú vas a traer restauración completa, Señor amado Padre Santo, en la vida de tus hijos. Que podamos cada día, Señor amado, hacernos morir en nosotros todo lo que está mal, todo lo que está, Padre Santo, encaminado y todo lo que el enemigo
gobierna nuestras vidas, Señor, que podamos tener la negación constante y permanente para poder seguir avanzando, papito Dios, al diseño que tú has establecido y que tú tienes para con tus hijos. Bendigo a todos mis hermanos que se han conectado esta noche y te doy gracias, papá, por esta transmisión la cual hemos podido realizar esta noche en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo hermoso que lo hemos podido conectar. Yo bendigo la vida de todos mis hermanos, bendigo la vida de todos los que se han podido conectar esta noche. Doy gracias, papá, porque hemos podido impartir esta palabra en la cual trae mucha revelación y también mucha dirección. Esperando, Dios, poder verles, hermanos, pronto. El próximo ya sábado vamos a estar conectados otra vez y así los miércoles hasta cuando el Señor determine ya poder estar nuevamente en nuestro templo. Quiero bendecir a toda la familia ministerial de Escogidos para Liberar. Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos. Siempre están en nuestro corazón, en nuestras oraciones y así también la Red Rey, todos los ministros de la Red Rey. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos orando por cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos a todos mis hermanos que se han podido conectar esta noche hablando de este tema tan maravilloso, el cual es el territorio del enemigo que se llama carne. Hacer morir esa carne, hermanos. Tenemos que vencer y tenemos que ser victoriosos en Cristo Jesús. Me despido y nos volvemos a ver en otra oportunidad. Un gran abrazo y que el shalom de Dios esté en la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones.